mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos encargásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, que sea Dios guiándonos, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar en esta noche. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora hemos leído tu palabra, Señor. Mientras estemos hablando de tu santa y bendita palabra, Señor, glorifícate en esta hora, Dios mío, en cada uno de mis hermanos, Señor, como te has movido en las alabanzas, Dios mío, has llenado nuestro corazón, Dios mío, a través de las alabanzas, Señor. Pero en esta hora, Dios de gloria, vamos a hablar de su santa y bendita palabra, Dios mío, que nos levanta, que nos ayuda, que nos instruye y que nos da vida, Señor, en cada momento. Dios de gloria, en esta hora, Señor amado, sea usted bendito en todo lo que hagamos, Señor, y que nuestra palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea usted, Padre, poniendo gracias, Señor, y aquellos, Señor amado, que nos escuchan, que nos oyen, también sean edificados a través de esta enseñanza, Dios mío, que vamos a dar en esta hora, en el nombre de su Hijo amado Jesús, por quien se lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, amados hermanos. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, las palabras de afirmación y aceptación. No sé si se recuerdan el primer sábado de hace como un mes, creo, ¿verdad? Que estuvimos hablando, no sé si recuerdan los hermanos, a ver qué buena memoria tienen los hermanos cuando hablamos en el capítulo 1 de Gálatas, de los hermanos que estuvieron. ¿Cuántos se recuerdan? Nadie, ¿verdad? Lo voy a recordar, entonces tengo problema yo. Otro evangelio no es el evangelio. Amén. ¿Se recuerdan los hermanos? Si no, le van a pedir de nota que traigan una libretita, ¿verdad? Porque le voy a hacer más preguntas. Otro evangelio no es el evangelio, pero hoy vamos a hablar palabras de afirmación y aceptación. No sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando ustedes empezaron a caminar en el evangelio y ustedes, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquellas personas que les dio palabras de afirmación, palabras de aceptación? En lo personal, yo recuerdo mucho cuando me convertí al pastor que predicaba en la iglesia donde me convertí. Fue el momento clave para mí poder seguir creciendo adelante en la palabra del Señor. Y me acuerdo siempre, mis hermanos, el pastor y del hermano que me hizo el llamado de aceptar a Cristo. Esas dos personas fueron importantes en mi vida en el crecimiento del evangelio para yo poder crecer, y ellos siempre lo miraba como ellos predicaban, como ellos enseñaban, y para mí fueron una inspiración. Yo creo que de igual manera para ustedes ha habido alguien en su vida que ha marcado su vida y le ha dado palabras de afirmación, palabras de aceptación, donde el cual a veces usted se ha sentido rechazado, pero en un momento vino alguien y le dijo: tú puedes, sigue adelante. Y esto me recuerda a una historia que escuché de una niña que tenía problemas con el habla y tenía problemas también de audición.
Y esta niña se sentía rechazada, que solamente su mamá, su familia era lo únicos que lo podían aceptar a esta niña. Pero había una época en la cual a ellas, ¿verdad?, los niños les hacían un examen. Y el examen era que les hacían sacar de los salones de clase, ¿verdad?, cuando ellos estaban en la clase, y pasaba por el pasillo, ¿verdad?, y que sacaban a cada niño y a algunos le preguntaban, ¿verdad?, le decían que se tapara un oído y con el otro poder escuchar, a ver si estaban bien o tenían problemas. Pero la pregunta que le hacían era: ¿qué color es el cielo? Le decían: ¿qué colores son tus zapatos? Pero la niña tenía ese problema y nadie no sabía lo que tenía. Y resulta que, ¿verdad?, ella se memorizó las preguntas que le hacían a los demás niños. Y dijo ella: una de esas me van a preguntar a mí. Entonces tapó el oído que tenía malo y dejó el que tenía bueno. Entonces cuando le toca su turno y le dice a la maestra, iba enfrente, ¿verdad?, ya para entrar al momento de ella, y le dice a la maestra, y le dice: ¿cómo me gustaría que fueras mi hija? Y esta niña, cuando le dijo eso a la maestra, hermano, se sintió aceptada por esas palabras que le dijo. Incondicionalmente los problemas que ella tenía de audición y con el habla. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, verdad, que nos amamos incondicionalmente, a pesar de que ellos se portan mal a veces? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo: sí te amo, te quiero, aunque a veces me sacas de mis casillas, pero te amo, te quiero como eres? O de igual manera a su esposo le dice: te amo, como era, que a veces me hace enojar, pero te quiero. Y eso lo hace afirmar, hermano. Si una maestra pudo hacer un impacto en la vida de una niña, hizo que el corazón de esa niña se derritiera, ahora, ¿qué nosotros podemos hacer cuando damos palabras de afirmación a alguien? Amén. Y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver eso, hermano, con lo que acabamos de leer? Tiene que ver mucho, hermano, porque si usted, los versículos que hemos leído nosotros, Pablo lleva, ¿verdad?, con él a dos hombres. Uno era griego, ¿verdad?, y el otro, ¿verdad?, que era Bernabé, que era judío. Un hombre que su nombre Bernabé significa un hombre compasivo, un hombre bueno. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad?, cuando él tiene, ¿verdad?, ese momento que iba, ¿verdad?, hasta cierto modo, si usted le puso atención lo que leímos, el apóstol Pablo habla como con cierto sarcasmo en decir las palabras, porque él, hermano, estaba cansado de las personas que él lo que predicaba. Otros, ¿verdad?, los judaizantes derribaban lo que él sembraba. Y él toma el momento, ¿verdad?, la decisión, y recuerde aquí que dice que después de 14 años subió a Jerusalén, pero no fue porque él, ¿verdad?, quiso ir, sino por revelación de Dios. Vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, mientras los demás estaban predicando, ¿verdad?, el apóstol Pedro cuando predicaba, mientras ellos andaban salvando personas, llevándolos a los pies de Cristo, Pablo se encontraba agarrando gente, metiendo en la cárcel, ¿verdad?, asesinándolos. Por eso pasó un tiempo, ¿verdad?, y cuando usted quiere ver la historia de Pablo completa y, ¿verdad?, y acerca de su acompañante, puede mirar el libro de los Hechos, capítulo 15. Y miramos aquí nosotros, ¿verdad?, que el apóstol sube con ellos. Y lo interesante de esto es, hermanos, que a veces hay personas que usted, como hablamos al comienzo del capítulo 1, que nosotros somos libres en Cristo, pero esa libertad a nosotros no nos hace que podamos abusar de esa libertad. Porque estas personas que habla aquí cuando el apóstol, ¿verdad?, si usted sigue leyendo versículos más adelante, resulta que, ¿verdad?, el apóstol, hasta cierto modo, él se sentía, ¿verdad?, como cansado de que a personas le predicaban el evangelio. Él hablaba de la salvación. Habían personas que a él, en otras palabras, le decían que él estaba predicaba un evangelio más liviano. Que cómo era posible que a los gentiles lo que él predicaba era un evangelio tan sencillo, y a los judíos como que la sentían más pesado. Por eso decían: no es justo de que los gentiles, nomás por aceptar a Cristo, sean salvos por gracia, y nosotros, ¿verdad?, que somos judíos, somos obligados a circuncidarlos. Entonces por ahí había cierto problema, ¿verdad?, y el apóstol Pablo decide, ¿verdad?, confrontar esta situación, cuando a veces
dentro de las congregaciones hay personas que a usted le dicen, ¿verdad? Así como andas, no te vas a salvar. Así como caminas, no te vas a salvar. Tienes que caminar así. Hasta cierto modo, hermanos, ¿verdad? Lo que nos dice acá la palabra. Por eso esta carta, hermano, fue clave para los reformadores de la iglesia, Martín Lutero y todas aquellas personas que se levantaron, porque ellos sabían que esta carta, el apóstol Pablo, Gálatas, los pone en el lugar correcto a nosotros, donde nosotros nos pone en equilibrio correcto. Nosotros, para no irnos a un lado, ni irnos hacia el otro lado, nos pone en el centro a nosotros. No, ¿verdad? Vivir un evangelio en la libertad y no vivir un evangelio tan, ¿verdad? Podemos llamarlo que nos priven de nuestra libertad en Cristo Jesús. Porque hay personas, ¿verdad? Que como que le agregan algo y le dicen, como queriendo decir que lo que usted está haciendo, le falta algo, usted tiene que hacer más. Que usted lo que está haciendo no es suficiente para obtener la salvación. Pero no es así. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Por lo tanto, no le garantiza a usted de que, ¿verdad? Si usted le dice, no le estoy diciendo, no me vaya a malinterpretar, que usted que venga todos los días a la iglesia, usted se va a salvar. No se va a salvar por eso. Se va a salvar usted por su relación que tenga con Cristo en su casa, donde quiera que usted. Porque a veces nosotros, hermanos, pensamos que cuando venimos más a la iglesia, nosotros es cuando vamos a estar más cerca de Dios. Y pensamos que de eso es que nosotros tenemos que ser más, pero no me malentienda que lo que yo le estoy diciendo, que no le estoy diciendo que no venga a la iglesia, sino que lo estoy diciendo es que a veces nosotros nos volvemos fanáticos, nos volvemos medios religiosos y olvidamos el principio de lo que realmente el evangelio que es tan sencillo como nosotros poder obtener la salvación. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, se encuentra una persona, dice que estaban espiando la libertad, ¿verdad?, de los gentiles. Y habían personas dentro de la congregación, ¿verdad?, que a veces son tan espirituales que se fían en todo lo que hace el líder, en todo lo que está haciendo el pastor, que todo lo rechazan. Todo lo que hace está mal y lo que ellos hacen está bien. Y el apóstol Pablo como que se cansa de eso y mire, dice acá, dice que ni aún obligaron, ¿verdad?, a Bernabé, y dice, y en verso 4, y a pesar de esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. A veces, hermano, hay personas o líderes en ciertas congregaciones que tienen una idea de que ellos han sido enseñados así y así quieren que ellos, ¿verdad?, vivan la vida de verdad que ellos quieren, como ellos han sido enseñados, y como que no tienen ese poquito, tener una abierta la mente, poder decir, ¿verdad?, que no solamente lo que ellos piensan es lo correcto, sino abrirlo a nuestra mente a la palabra del Señor. Porque el apóstol Pablo en una ocasión dijo, me hago judío, ¿verdad?, en cuanto a esto, o sea que él tenía una mente, ¿verdad?, no era cerrado, como podemos decir, él se adaptaba a las personas, porque aquí el problema que había era, en este capítulo 2, de que cuando el apóstol Pedro estaba con los judíos, como que cuando estaba con los gentiles hacía otra cosa, y cuando estaba con los judíos, ¿verdad?, hacía otra cosa. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, en cierto modo dice, espérate un momento, esto no es así. ¿Se ha fijado de personas que cuando hay ciertas diferencias en algunos lugares de trabajo o a veces en algunas congregaciones cuando están con ciertas personas se hacen, ¿verdad?, todo bien aquí, bien tranquilo y todo, podemos decir, bien meloso, pero cuando viene la persona que no mucho le agrada, como que ya cambian de actitud. Y usted dice, queda pensando, ¿y por qué es así? Cuando está aquí es una cosa, cuando está allá es otra cosa. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía, que no debería ser así. Porque en otras palabras lo que estaba haciendo era practicando una hasta cierto modo hipocresía. Porque si usted se fija aquí, había personas que estaban espiando la libertad de Cristo. Y hay personas que querían, ¿verdad?, como obligarlo a los cristianos que practicaran las cosas, ¿verdad?, como queriendo decir, ok, ustedes son salvos por gracia, pero también tiene que llegar ciertas cosas de la ley, agregar a nuestra vida. Porque no puede ser posible que ustedes están llevando el evangelio tan fácil, nosotros nos tocó más pesado. No era así, pero miren lo que dice.
Y esto, mire lo que dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En otras palabras, dice Pablo, yo no cedí a las peticiones de ellos. Yo no estaba haciendo, ¿verdad?, sometimiento, no me estaba sometiendo a las cosas que ellos me decían que hiciera. Y no está diciendo que el apóstol Pablo era un rebelde con ellos, sino que lo que estaba diciendo es, espérese un momento, si yo tengo que defender el Evangelio, que es por gracia, a costa de lo que sea, yo lo voy a defender. Por eso es que es bien importante, amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tengamos nosotros claro en qué hemos creído y qué es lo que creemos nosotros. Porque a veces, hermano, cuando usted escucha a cierta persona en la radio, usted dice, ay, pero aquel pastor dijo esto, aquel evangelista dijo eso. Y viene con esa idea, y ya cuando viene aquí, ay, pero fíjese que el pastor dice una cosa y dice otra cosa. Por eso a veces, cierto, el pastor menciona bastante a un pastor en la radio, que cuando alguien viene con cierta cosa le dice, ¿sabe qué? No, de eso no vamos a hablar aquí. Porque hay gente que se hace una idea de eso y ya la quiere traer y saber que es una idea incorrecta. Por eso el apóstol Pablo estaba defendiendo lo que él había creído. Mire lo que dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, está hablando de los apóstoles. En otras palabras dice Pablo, ¿verdad?, con cierto sarcasmo, dice, aquellos que ustedes los tienen en alta estima, los columnas de la iglesia. Está hablando de Jacobo, Pedro y los demás que eran, ¿verdad?, los líderes de máxima, ¿verdad?, autoridad en esa época, el concilio de Jerusalén. El apóstol les dice, ¿verdad?, pero ¿saben qué? Ustedes están como que tenían cierto, ¿verdad?, dándole como cierto honor a ellos. Querían congraciarse con los, ¿verdad?, los de la columna de la iglesia, que eran Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad? Pero era conveniencia, no era porque realmente ellos estaban de acuerdo con lo que ellos predicaban. Y a veces nos sucede a nosotros, hermanos, que a veces nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?, en cosas que escuchamos por ahí. Sabemos que nosotros va en contra de los principios, ¿verdad?, lo que habla la Biblia, sino que son cosas que a veces son hombres que enseñan cosas. Pero cuando nosotros nos apegamos a la verdad del Evangelio, usted dice, espérese un momento, esto no es lo que dice la Biblia. Y usted a veces dice, ay, pues es que para no hacerlo sentir mal voy a aceptar lo que dice. No, hermano, no es así. Si no, usted está cayendo en esclavitud. Porque mire lo que dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pueblos de reputación, nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, Pablo dice, lo que ustedes, aquellos que tienen alta reputación, de en alto honor, ellos no me enseñaron nada. Lo que ellos predican, pues es lo que yo estoy predicando. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes pensaban que yo, porque andaba enseñando otro evangelio, un evangelio más fácil para los gentiles, ellos me iban a enseñar algo, no me enseñaron nada, dice el apóstol Pablo. El mismo evangelio que ellos predican por gracia, pues es el mismo que estoy predicando yo. Por lo tanto, dice Pablo, lo que ustedes digan a mí no me interesa. A mí me llamó Cristo, y lo que enseño yo es porque revelación de Dios. Por eso dice él que subió a hablar con ellos por una revelación. Y dice que en cierto modo, ¿verdad?, ellos como que no les gustaba, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que quería aclarar ese asunto, porque a veces hay lugares, hermanos, que hay ciertas cosas, ¿verdad?, y por miedo a no tener ese, como digamos, ese choque, miedo de tener esa confrontación, a veces tenemos miedo nosotros a hablar. Pero cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, y usted tiene fundamento de lo que usted cree y lo que dice la palabra, usted tiene todo el derecho de decir, ¿sabe qué? Usted va por un mal camino. Eso no es lo que dice la Biblia. Y no le estoy enseñando, ¿verdad?, que se ponga en contra del pastor, no le estoy diciendo eso. Lo único que yo le estoy diciendo es que a veces nosotros nos creemos ideas que a veces no son lo que dice la Biblia. A veces nosotros vivimos hasta cierto modo en un legalismo. Y recuerde que el legalismo, no estoy hablando de que nosotros confundimos el legalismo, que tiene que vestir falda larga, que no se vista corto. Eso no es legalismo. Legalismo es cuando usted aplica algo que va en contra de lo que dice la palabra del Señor.
Ya eso, la vestimenta y todo lo demás, cuando hay una regeneración del Espíritu Santo en su vida, después de ver usted haberse convertido, pero eso, usted no debe confundir la santidad con la vestimenta, y es lo que a veces nosotros estamos tan confundidos a veces. A veces a alguna persona le va, ay, que no se viste, esa mujer es mundana. No, no es así. Pero a veces nosotros, porque hemos escuchado algo y así nos hemos enseñado, nosotros tenemos que tener una mente abierta, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra. No escuchar cualquier cosa y nosotros vamos a aceptar todo lo que nos digan. No, sino apéguese a lo que dice la palabra del Señor. Porque en la Biblia, si usted habla de la vestimenta, de lo que, ¿verdad?, acerca de la santidad, solamente hay 3 versículos en la Biblia que hablan de la vestimenta. Pero a veces nosotros lo sacamos fuera del contexto, lo que dice, y aplicamos cosas. Nosotros dicen, ay, yo no me junto con eso porque es una mundana. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está siendo legalista. Amén. Y eso es lo que Pablo está tratando de sacar, esa idea errónea que tenía esta gente. Porque estos judaizantes eran medios malosos, en otras palabras, como personas que están dentro de las congregaciones, que están solamente mirando, como señalando, nomás a veces ellos no hacen nada malo, pero están señalando y haciendo cosas y diciendo cosas y en contra de lo que están enseñando el pastor, los hermanos que predican, y todo les parece mal. Eso es legalismo, porque está obstruyendo a la persona que quiere, ¿verdad?, que la iglesia crezca. Y es donde nosotros, hermanos, cuando Dios nos ha llamado a, ¿verdad?, a ser, ¿verdad?, nosotros de edificación, a dar palabras de afirmación a las personas, es donde la Biblia, Gálatas, esta carta nos pone en el lugar correcto. Porque a veces nosotros, hermanos, nos enredamos tanto y a veces confundimos las cosas. Por eso dice Pablo que el evangelio que predicamos nosotros es el evangelio de gracia, el evangelio que Cristo nos dio la salvación por gracia. Porque si yo le pregunto a usted cuánto usted pagó para la salvación, yo no he pagado nada. No sé usted si pagó algo, ¿verdad? Es por gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, hermano. Cuando nosotros le agregamos algo, que vamos a alcanzar la salvación, ¿verdad? Allá afuera enseña que usted tiene que hacer muchas mandas, tiene que hacer, ¿verdad?, cuántos rosarios. No es así la salvación. Muchas personas a veces, hermano, y me decía alguien a mí recientemente, me decía, hay algo, me dice que me gusta hablar contigo porque hay cosas, me dice, que tú me explicas que yo a veces hay gente que me ha confundido. Me decía, ¿y por qué yo no debo de creer en esto? ¿Por qué no debo creer en esto? Porque la Biblia enseña todo lo contrario a tu creencia, le digo yo. Entonces me dice, pero ¿por qué a veces, me dice, la gente dice que creemos en un solo Dios y un solo Dios nos va a llevar al cielo? Y le decía yo, no es una idea errónea que todas las religiones no te van a llevar al cielo, no todas. Porque a veces las religiones, solo en Estados Unidos hay más de 3,000 sectas religiosas y todas creen que llevan a Dios, pero no es así. Entonces le decía yo, mira, solamente la salvación se obtiene por gracia, confesando nuestros pecados al Señor. Y la Biblia dice que Jesús, San Juan 14:6, dice que a nosotros, ¿verdad?, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Me dice, no tengo que hacer nada más. Le digo, no, sencillo. Aceptar a Cristo, confesar tus pecados, reconocerle que Él es tu Salvador, y ese es todo, y sigue tu camino buscando la misericordia de Dios y vas a ser salvo. Así de fácil. Sí, así de fácil. Pero a veces nosotros, hermanos, hemos escuchado personas que dicen que usted, para verdad ser más súper espiritual, tiene que hacer esto y esto, lo otro, y al final usted termina confundido y usted dice, pero yo a veces que le pido, hay veces personas que dicen, yo le pido al Espíritu Santo que me llene, que quiero hablar en lengua, quiero manifestar sus dones. Y a veces usted se siente triste porque lo que le han dicho a usted, porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, usted por eso no lo recibe. ¿Y qué sucede a veces? Usted se frustra y usted dice, pero no sé, y lo que hace es, a veces su fe menguar. Pero cuando nosotros miramos aquí, hermano, lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en esta carta, por eso dice él, los de alta reputación nada me comunicaron. En otras palabras, el apóstol Pablo no está siendo, hermano, grosero, ¿verdad?, con los apóstoles. Lo único que le está diciendo es el mismo evangelio, la misma gracia que ellos han recibido por el mismo Cristo, y por ese mismo Cristo soy salvo yo. No es otro evangelio, sino es el mismo evangelio. Solamente que ellos lo quieren pervertir. Y eso es lo que está el apóstol Pablo aclarando aquí. Porque mire, dice,
antes por el contrario, verso 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿verdad? Pedro predicaba el evangelio de salvación a los judíos y yo predico, el Señor me llamó predicar el evangelio de salvación a los gentiles. Es el mismo Cristo que predicamos, es el mismo que enseñamos, y por eso, en otras palabras, Pablo no está diciendo, yo no me dejo enseñar de Pedro, ni de los apóstoles, ni de la columna de la iglesia. No está diciendo eso, sino lo que está diciendo es lo mismo que ustedes creen de ellos, es lo mismo que yo creo de ellos también. Solamente que ustedes, le está diciendo Pablo, ustedes están obstruyendo algo que es el crecimiento de la iglesia. Por eso que a veces, hermanos, ¿verdad? Es bien importante nosotros que, ¿verdad? En los que estamos, todos somos importantes en la obra del Señor, hermano. Todos somos importantes. Nadie es menos importante en la obra del Señor. Yo no soy más que ustedes, ni el pastor es más que ustedes. Todos somos importantes, solamente que Dios ha puesto a cada una de las personas en el lugar correcto. Dios ha puesto al pastor porque Dios lo ha llamado a esta congregación como pastor, está en el lugar correcto. Si usted Dios lo ha llamado, ¿verdad?, a ser ministro de alabanza, Dios lo ha puesto en el lugar correcto. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que la obra crezca, y eso no es que usted sea más por el cargo que tiene o lo que no tiene, sino usted es importante en la obra del Señor. Solamente que nosotros, ¿verdad?, tenemos que, ¿verdad?, darle palabras de afirmación a aquellas personas, palabras de ánimo, a aquellos, decirle, hermano, sigue adelante, lo estás haciendo bien, yo te veo que eres capaz de hacer esto, que puedes hacer esto. Pero a veces nosotros, hermanos, queremos hacer algo y sabemos que nosotros no podemos hacer algo en esa área que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, yo cuando veo a los hermanos tocar, al pastor cuando toca la guitarra, a mí me emociona, me gusta, pero digo yo no puedo tocar la guitarra. Y yo no puedo estar ahí porque no la voy a poder tocar. Está en el lugar correcto el pastor. A veces nosotros queremos cantar y a veces la voz no nos da, ¿verdad? Y a veces el culto se oye medio, ¿verdad?, apagado a veces. Pero cuando nosotros nos ubicamos, hermanos, en el lugar correcto, la obra del Señor crece. Su vida crece. Si yo le pregunto a alguno de ustedes en esta noche, ¿en qué a usted le gustaría, verdad, que Dios lo usara? Yo sé que usted me va a decir en esto y en esto y en esto, pero ¿será que ese es el anhelo que usted tiene? ¿Será que ese es el lugar correcto para usted, que usted quiere, verdad, edificar la obra de Dios? Por ejemplo, hermana Jenny, ¿qué le gustaría a usted ser dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que usted más anhela? ¿Qué es lo que usted siente que puede desempeñar? Amén. Y fíjense que de igual manera hay personas, la hermana Jenny dice que quiere enseñar, quiere predicar, y el pastor debe saber, ¿verdad?, si ella va por el camino correcto. Yo sé que sí. Y sabe, si ella anhela hacer eso, lo que ella está haciendo es querer aprender, estudiar de la palabra del Señor. Pero si ella tiene ese anhelo, ¿verdad?, para afirmar a otros que vienen, ¿verdad?, ¿cómo ella lo va a poder hacer si no se prepara? ¿Cómo? Pero cuando una persona se prepara, hermano, a estudiar la palabra del Señor y no anda con ese, ¿verdad?, orgullo y decir, no, a mí no, ¿qué me van a enseñar? Es que no se cree mucho. No. Y el apóstol Pablo no dijo, no estaba refiriéndose a eso. No, lo que estaba diciendo es, a mí ellos nada me enseñaron del Señor. Todo lo que recibí, lo recibí del Señor. La misma revelación que recibió Pedro, la misma revelación tengo yo. Así como tuvo 3 años con ellos, ¿verdad?, enseñándolos, instruyéndolos, yo pasé también un tiempo a solas con el Señor. Puede ser que en esos 14 años pasó un tiempo, ¿verdad?, el Señor dando las instrucciones, ¿verdad?, para que siguiera su ministerio predicando a los gentiles. Puede ser. Pero, y eso, por eso es lo que el apóstol Pablo estaba bien definido, amados hermanos, lo que él quería hacer. Y eso es, hermano, lo que usted defina y quiere hacer
en la obra del Señor. Defínase, ¿verdad? Y pídele sabiduría a Dios y dígale el lugar que usted quiere ser de beneficio para la obra del Señor. Porque es maravilloso, hermano, cuando la obra del Señor crece y todo va marchando bien, cuando, ¿verdad?, Dios está usando a un hermano en la enseñanza, en la predicación, en el canto. Es bonito, hermano, y la obra del Señor crece. Pero si nosotros estamos en el lugar incorrecto, lo que estamos haciendo es a veces, ¿verdad?, estancando el crecimiento suyo y de la obra del Señor. Porque a veces hay personas, hermanos, que quieren hacer, ¿verdad?, predicar, y usted sabe que a veces el lado donde ellos pueden hacerlo es en el canto. O a veces el que quiere hacer en el canto, quiere hacer en la predicación, y a veces como que no cuadra. Yo siempre recuerdo, y hermano Mario no me va a dar mentir, conocimos un hermano que, ¿verdad?, este hermano, cuando él estaba predicando, estaba enseñando. Y cuando estaba enseñando, estaba predicando, era como que lo confundía la cosa. Entonces ve que no estaba en el lugar correcto. Y Dios puede usar a cualquier persona, Dios lo puede usar. Simplemente es que nosotros, ¿verdad?, usted que es, ¿verdad?, maduro en la fe, maduro en el Evangelio, dígale a esas personas que miran, que, ¿verdad?, y puede hacer algo. Usted diga, hermano, usted la puede hacer. Por ejemplo, aquí está el hermano Elio. Hermano Elio, hermanos, tiene algo en el canto, este hermano, que si él se mete más de lleno a meterse en el canto, este hermano, él lo puede lograr. Y puede ser de gran bendición a esta iglesia. Pero si él dijera, yo me quiero meter, ¿verdad?, en esto, y saber y que no es el lugar que Dios puede capacitarlo y puede darle a él, entonces tal vez él no va a ser, ¿verdad?, muy aceptado por las personas. O la hermana María Elena, ¿se ha fijado? Yo he visto personas, no sé si que yo soy muy curioso, pero yo puedo ver en las personas que tienen una facilidad en orar aquí, cuando están con el micrófono, hay una soltura de palabras. Y hay personas que el pastor les da la oportunidad, y entiendo que el pastor les da la oportunidad a todos los demás. Hay personas que están orando y se quedan cortos de palabras, ya no saben ni qué decir. Y no es que Dios no escuche la oración, sí, sino que especialmente, ¿verdad?, cuando ustedes hay esa soltura en palabra. Por ejemplo, hermanos que oran, tienen una oración intercesora que usted le compunge en su corazón cuando ellos están orando, ellas están orando, y usted dice, wow, Dios bendiga a mi hermano, porque ahí lo está usando Dios en la intercesión. Pero hay personas que no, como que usted dice, aquí hay que buscarle otro lado a la hermana o al hermano, porque aquí creo que va por el camino que no es el lugar donde Dios lo puede usar. Y eso es palabras de afirmación, palabras de aceptación. Y eso es lo que está hablando el apóstol aquí. Mire lo que dice. Verso 9, perdón. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, de Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que está diciendo es, le dieron la palabra de aceptación a ellos, le dijeron, lo están haciendo bien, sigan adelante, le damos el ok a ustedes, lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Porque ellos eran los que estaban en el concilio, le estaban dando palabras de aceptación, le estaban confirmando el llamamiento de Dios a ellos, lo estaban aceptando. Eso es lo que significa palabra, ¿verdad? Los dieron la diestra, a mí y a Bernabé. Les dieron la confirmación. Qué bonito es, hermano, cuando usted, ¿verdad?, alguien le dice, hermano, lo hizo bien. Hermano, cantó bien. Hermana, cantó muy bien. Hermano, predicó muy bien. Es bonito. Y usted dice, entonces voy por el lugar correcto. Amén. Pero si alguien le dice a usted, ay, no, te salió pésimo ese asunto, ¿sí? ¿Cómo cree que se va a sentir el hermano? La regaste, imagínate, mira, todo iba bien, pero en este canto ahí echaste a perder todo. ¿Usted cree que son palabras de afirmación? Este hermano dice, este me mató, dice aquí. Por eso a veces, hermano, yo tengo a mi esposa, ¿verdad? Como, ¿verdad? Es el examen que le digo, dime cómo salió este asunto aquí. Y a veces me dice, dime a mí, no, pues aquí va bien, pero aquí te descarrilaste un poquito por aquí, ¿verdad?
Y eso no es hacerlo sentir mal, sino que eso nos ayuda a nosotros, hermano, que saber lo que estamos haciendo, nos ayuda a esforzarnos cada día a hacerlo mejor. Amén. Porque nosotros, hermanos, ¿qué? Y usted dirá, pero ¿qué conmigo eso, hermano, lo que usted está hablando? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Tiene que ver mucho, hermano, porque si usted, ¿verdad?, como miembro de esta iglesia, Dios lo ha llamado a usted, lo ha llamado para hacer una diferencia, ser de bendición a la iglesia, para que usted pueda, ¿verdad?, afirmar a otros que vienen, ¿verdad?, detrás de nosotros. Eso le va a ayudar a usted, hermano, ¿verdad?, que ellos crezcan. Verso 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Todo lo que ellos le dijeron, Pablo lo estaba haciendo. ¿Por qué dice ahí el verso 10? Y yo creo, hermano, que es bien largo todo esto, pero vamos a, creo, a continuar con los demás versículos tal vez más adelante. Pero lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, cuando en el concilio de Jerusalén, ¿verdad?, vino una hambruna tremenda. Y ellos estaban, los hermanos que estaban allí, ¿verdad?, tenían hambre, estaban pasando necesidad, estaban pasando escasez. El apóstol le dice: acuérdense de nosotros, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, estamos amolados aquí, ¿verdad?, ayúdenos. Y el apóstol le dice: yo lo estoy haciendo y eso tenía en mi corazón hacer. Procuré hacerlo con diligencia, dice. Y esto, ¿verdad?, usted dirá, pero ¿qué conmigo esto, hermano? Mire unas cosas, las tres cosas que yo aprendo de esto es que me enseña que, ¿verdad?, el apóstol es un hombre con propósito. Que era un hombre, ¿verdad?, que estaba bien definido en lo que él quería hacer. Y eso es lo que nosotros, hermanos, ¿verdad?, podemos aprender, que era un hombre de ministerio también. Por eso él, ¿verdad?, defendía lo que creía. Por eso usted, si está en esta noche, ¿verdad?, escuchando, ¿verdad?, o a usted que predica, que enseña, usted defienda lo que usted cree, que nadie le engañe. Porque la salvación es gratuitamente, solamente nosotros que tenemos, ¿verdad?, que no agregarle ni diluirlo, sino nos pone a nosotros en el lugar correcto, lo que es Gálatas. Y número 2, me enseña a establecer en mi mente la autoridad de los apóstoles. Y eso es cierto. Que ellos, tanto Pedro como Juan, Santiago y el apóstol Pablo, eran hombres de autoridad, que había en ellos, hermanos, ¿verdad?, autoridad, y que parte del Nuevo Testamento se escribió, ¿verdad?, a través de ellos. Que ellos estaban conectados a lo que, ¿verdad?, nosotros hoy en día podemos obtener, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Parte de ellos, la mayoría, ellos lo escribieron. La diferencia es que estaba, ¿verdad?, dirigido a diferentes audiencias. Por ejemplo, Mateo, podemos hablar nosotros que, ¿verdad?, Mateo había sido, ¿verdad?, llamado a llevar el evangelio a los judíos. Pero estaban conectados y había unidad con ellos, ¿verdad? Y Marcos, estamos, ¿verdad?, hablando también que Marcos predicaba, ¿verdad?, a los romanos, y que ellos, ¿verdad?, hablaba del siervo, del Mesías, ¿verdad?, como siervo. Y si usted se fija, el Evangelio de San Marcos habla del siervo sufriente. Y Lucas predicaba, ¿verdad?, a los griegos, que era gente intelectual, que ellos, para poder tener, ¿verdad?, creer de ellos, querían tener evidencia, y es lo que hacía Lucas. Y Juan, ¿verdad?, que predica, ¿verdad?, a todo el mundo. El evangelio es para todos. Y no era que era un evangelio diferente, todos estaban conectados, y que había en ellos, hermanos, el mismo evangelio que ellos habían recibido de Cristo, y eso es lo que ellos creían. Y por lo tanto, de igual manera, nosotros creo que creemos el mismo evangelio. No que yo le estoy enseñando cosas, que estoy enseñando algo diferente a lo que nosotros creemos. Si no le estoy diciendo a usted, es que tenemos que estar seguros de lo que hemos creído y que nadie nos engañe a nosotros. Cuando alguien le venga con un cuento, ¿verdad?, usted puede decir: yo he creído por gracia y no me vas a hacer mover lo que yo he creído. Porque la salvación es por gracia y no es por méritos que yo haga, sino por la gracia de Cristo. Y número 3, me ayuda a ver la unidad que tenían todos ellos, hermanos, los apóstoles. Tanto Pedro había sido llamado a los judíos a predicarles, y Pablo había sido llamado a los gentiles a predicar. Y eso es lo que nosotros podemos ver, hermanos, de igual manera como predica el pastor aquí en esta iglesia.
Lo que predica aquí es el fortalecimiento, ¿verdad? Que nosotros podamos crecer en la salvación, que podamos crecer nosotros en nuestra, ¿verdad?, capacidad en comprender más el Evangelio. De igual manera creo que todos ustedes, ¿verdad?, lo que predican acá, eso es lo que hacen, que nosotros podamos crecer y poder entender que el Evangelio nosotros lo hemos recibido por gracia. Y usted ve cuando hable de esto, ¿verdad?, que pueda afirmar a alguien más, que le dé palabras de aliento, palabras que puedan aceptarlo, que no se sientan rechazados por lo que le escuche, lo que le digan afuera. Amén. Y por eso nosotros, pero en esto, hermano, quiero, ¿verdad?, que meditemos en esto. Y eso, mire, lo que significa la aceptación, que usted es valioso tal como él es, que así venga alguien y le diga, no, tú no sirves para nada, usted es valioso. Y así lo quiere el Señor, así lo ha llamado. No importa lo que le digan a usted, usted es valioso ante los ojos de Dios. Y número 2, que la aceptación significa que usted puede comunicar sus ideas sin ser rechazado. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Amén. Que usted puede predicar el Evangelio a otras personas, porque usted está creyendo la verdad del Evangelio, usted está comunicando a otras personas sin temor a ser rechazado. Pero si usted enseña otra cosa que no es, ahí sí lo van a rechazar. Por eso estamos hablando palabras de afirmación y aceptación. Y por eso cuando llegó Pablo dice, a mí me dieron la diestra de afirmación. Y eso es lo que hace, hermano, ¿verdad? Nosotros nos enseña cada día, hermano, que hay unidad en todos nosotros, y eso debe haber unidad. Que no somos más que los demás, sino que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Cristo, y que usted y yo podamos llegar al cielo. Amén. Y eso me recuerda de un niño, con esto termino, de un niño que dice que, ¿verdad?, el abuelito lo llevó a cierto lugar. Y por eso lo que enseñamos, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que explicarle bien a veces a los nuevos, a las personas, ¿verdad? Porque a veces se creen todo lo que escuchan, pero nosotros, hermanos, lo que leemos, estamos seguros, ¿verdad?, que va de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y dice que en esta ocasión el abuelito quiso impresionar a su niña, a su nieto, le llevó, ¿verdad?, y afuera, y le enseña el pasaje, ¿verdad?, cuando estaba ahí la nieve cayendo, los árboles habían cambiado, ¿verdad?, diferente color las hojas, y había bien bonito, se miraba el pasaje, ¿verdad?, el paisaje. Y le dice el abuelito, mira, hijo, lo que Dios hace es bien bonito, es maravilloso lo que Dios hace, y por eso te traje para que pudieras disfrutar esto. Mira la nieve caer, mira las hojas de los árboles cómo cambian, qué bonito es lo que Dios hace. Le dice, sí, le dice el nieto, sí, qué bonito es, le dice. Y esto que lo hizo con la mano izquierda, le dice. Y le dice, ¿por qué dices eso, hijo? Le dice, es porque Jesús está sentado a la derecha del Padre, le dice, está ocupado a la derecha. Entonces por eso lo hizo con la mano izquierda. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Que a veces los niños se creen todo lo que ¿verdad?, les decimos. Y le dice, ¿por qué dice eso? Es que la maestra de escuela dominical me dijo eso, que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces por eso lo que hizo, le dice, lo hizo con la mano izquierda, le dice. Y hubiera sido con la derecha, le hubiera hecho mejor, le dice. ¿Verdad? Por eso nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos que ser bien claros, ¿verdad?, los nuevos, las personas que vienen creyendo. Y usted que está aquí en esta noche, usted, ¿verdad?, puede instruir a los demás. Pero sobre todo, hermano, que nos pongamos en el lugar correcto, para que el pastor diga, aquí esta hermana, aquí se va a desempeñar, lo va a hacer muy bien. Aquí el hermano lo va a desempeñar, lo va a hacer muy bien. Y no se moleste, ¿verdad? Porque a veces es fácil, a veces nos desanimamos, hermano, cuando me dicen algo. Pero no, hermano, es para el bien suyo y para el bien mío que lo que hacemos, y tenemos que estar en el lugar correcto. Amén. Así que sigamos adelante, hermano, y vamos a continuar lo que sigue de esto, ¿verdad? Porque era algo bien interesante, y le animo que lea la carta de Gálatas, hermano, porque usted se va a dar cuenta de muchas cosas que a veces, ¿verdad?, nos enseña. Y es el apóstol cómo defendía, como dicen por ahí, a capa y espada, la verdad del Evangelio. Y por eso levantó Martín Lutero y los reformadores de la iglesia, hermano, porque ellos sabían que era lo correcto.